Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarse y también muchas gracias por la espera. Estábamos terminando de ver los últimos detalles técnicos porque este webinar también se va a estar transmitiendo en vivo por LinkedIn y por Zoom. Les damos la bienvenida. Soy Mariana Masachesi, estoy a cargo de el vínculo con sector privado de ONU Mujeres en Argentina. Y también hoy nos están acompañando Elizabeth Golerons del equipo de comunicación de ONU Mujeres y nuestra invitada especial y oradora, Mariana Jasper, que es socia de Alurral de Jasper y experta en estrategias y narrativas. Estamos muy emocionadas porque hoy es el segundo webinar de un ciclo que hemos iniciado este año en el marco de una alianza sin estereotipos que estamos llevando adelante para eliminar estereotipos y revertir posibles estereotipos nocivos eh, que tengan que ver con el género y la diversidad. Voy a compartir mi pantalla y les vamos a compartir una campaña que hemos lanzado en el marco de esta alianza. Muy brevemente, así nos podemos ir de lleno a la presentación de Mariana, y les invitamos a que puedan usar el chat para hacer sus comentarios, sus consultas, y hacia el final de este taller vamos a tratar de ir mirando esos comentarios y de poder responder algunas consultas. También nos gusta que nos vayan contando desde dónde se conectan. Sabemos que hay muchísima participación y es probable que este Zoom llegue a su límite, pero pueden seguir también el evento en vivo por LinkedIn y por Facebook. Les queremos contar y también compartir algunos recursos que tenemos para eliminar estereotipos en el marco de la Alianza. La Alianza Sin Estereotipos es una coalición convocada por ONU Mujeres, que busca erradicar estereotipos nocivos, en principio en la industria de la publicidad, pero esta campaña que se llama Si no dices nada, no cambias nada, lo que busca es eliminar estereotipos en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver a lo largo de la presentación qué es un estereotipo, cómo se diferencia de un estereotipo nocivo, cómo se diferencian también estos estereotipos de las normas culturales. Queremos dar claridad en ese sentido. Y esta campaña está basada en un estudio muy interesante de Ipsos, encargado por la Alianza Sin Estereotipos, que nos da algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, que la mayoría de las personas tenemos presencia en nuestra vida cotidiana enfrentamos estereotipos o los escuchamos sobre otras personas o aplicados a nosotros mismos, y 3 de cada personas afirman ver o oír estereotipos en la vida cotidiana, pero en general no tenemos o no nos animamos, no tenemos herramientas para expresar nuestro desacuerdo. Otro de los datos interesantes que tenemos es que los estereotipos más frecuentes son los que tienen que ver con el género, los que interfieren con el género, los que interfieren con la etnia, con la orientación sexual y con la discapacidad. Entonces ahí es interesante cómo empezamos a combinar estas desigualdades y cómo se pueden ir profundizando y qué pueden sentir las personas cuando están en esta situación y enfrentan estereotipos. Y el otro dato muy interesante, que es el en el que queremos hacer foco, es que la mayoría de las personas dicen que estarían dispuestas a revertir esos estereotipos, pero que faltan herramientas. Hay un vacío educativo para enfrentar estos estereotipos de manera constructiva. Entonces, en eso queremos hacer foco hoy, cómo podemos construir estas nuevas narrativas y poder dar herramientas en ese sentido. Por eso se lanzó esta campaña que busca impulsar un cambio y hacer un movimiento global, primero para concientizar sobre el papel silencioso de estos estereotipos en nuestra vida cotidiana, y que son muy nocivos, pero principalmente para facilitar recursos y herramientas educativas y que podamos conocer qué tipos de estrategias podemos usar desde la narrativa, desde la comunicación, pero también para
como para convertirnos de personas pasivas en relación a los estereotipos nocivos en personas defensoras activas, como dice esta campaña. Tenemos muchísimos recursos que se los vamos a compartir después de este taller. En primer lugar, tenemos una serie de videos que son muy interesantes. Van a recibir los links y ya están colgados en las redes sociales y en la página de esta campaña que ahora se las voy a compartir. Tenemos unos videos que son cortitos y muy interesantes donde se plantean distintos escenarios de personas que enfrentan estereotipos en su vida cotidiana. Y luego, a ver si puedo pasar acá, esto lo voy a pasar así tenemos más tiempo para el taller. Luego les vamos a compartir esta guía, que es una guía súper práctica, donde nos va a ir dando una hoja de ruta, un ABC sobre cómo son los estereotipos, qué presencia tienen en nuestra vida cotidiana, qué lenguaje podemos utilizar, cómo podemos actuar en diferentes situaciones, no para promover una cultura de la cancelación, sino para poder tener estas herramientas más propositivas y más educativas. Entonces van a ir teniendo ejemplos para poder tener una postura activa y entender o tener distintas herramientas que, que podemos usar para comunicar de manera positiva. Les queremos invitar a que puedan usar el hashtag de la campaña, que si no dices nada, no cambias nada, que puedan compartir sus historias. Hay muchas personas en todo el mundo que están compartiendo sus historias de posibles estereotipos que les tocó enfrentar en su vida laboral, haciendo deportes, en distintas situaciones de su vida. Además, les invitamos también a ver las redes, las diferentes redes sociales donde esta campaña está teniendo muchísima presencia. En principio en Argentina estamos compartiendo material en el Instagram de ONU Mujeres Argentina, y luego les vamos a compartir esta presentación para que puedan tener las redes y retuitear y compartir los recursos de esta campaña en las diferentes redes. Y también el sitio de la campaña, donde van a encontrar mucho material y van a poder descargarse las guías y muchos de los recursos que vamos a compartir hoy. Así que con esto termino la presentación y ya les invito a que podamos escuchar a Mariana Jasper, socia del Rural de Jasper, que además es una participante activa del capítulo argentino de la Alianza Sin Estereotipos, y quien nos va a hacer una presentación muy interesante sobre storytelling sin estereotipos y nuevas narrativas. Así que Mariana, bienvenida a este espacio y muchas gracias. Gracias, Marian. Bueno, hoy para simplificar todas nos llamamos Mariana, así ustedes nos preguntan más fácil y todo es más sencillo. Bueno, estoy súper contenta de compartir este rato con ustedes. Voy a en algunos momentos compartir la pantalla, ahora vamos a hacer la prueba como para ver si estamos todos ok. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, y les cuento un poco de gracias, Marian, de mis expectativas para hoy. Lo que yo estaba pensando es este tiempo que contaba Marian recorriendo en Stereotype Alliance, en el capítulo argentino de la Alianza Sin Estereotipos. Venimos pensando mucho sobre cómo hacer storytelling, que es mi área de especialidad, ¿no? Sin estereotipos. Y mi expectativa es compartirles un poco de lo que vengo pensando en el equipo, en conjunto con las demás personas, lo que estamos pensando juntas. Y bueno, mis preguntas también y algunas de las herramientas que fuimos encontrando para resolver los dilemas que tenemos en la vida cotidiana, los que hacemos comunicación, marketing y publicidad. Yo querría que hoy, en esta hora, no sé, se lleven una idea que les sirva para su trabajo cotidiano o para su vida cotidiana, y con eso me sentiría súper contenta. También les quería pedir que si ustedes tienen una expectativa diferente de algunas cosas que vinieron con una idea y tienen ganas de expresarla en el chat,
vamos a estar mirando, quizás no yo, porque yo voy a estar hablando, pero distintas personas del equipo van a estar mirando y me van a soplar a ver si yo puedo también llevar adelante algunas de esas expectativas de ustedes durante la presentación, o si no, en la parte de preguntas, que vamos a tener un poquito de espacio de preguntas y respuestas al final. Así que bueno, esas son las expectativas. En este marco que ya empiezo acá a conversar con ustedes de esto, que estamos en un momento, todos los profesionales y las personas en general, ¿no? En una constante guerra por la atención. O sea, todos quieren un pedacito de nuestra atención, lo quiere el WhatsApp, el mail, lo quieren todas las redes sociales en las que participamos, lo quiere un poquito Netflix, todos quieren un poquito de lo que nuestra atención, y nuestra atención es limitada, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad específica, digamos, de tiempo para estar despiertos y prestarle atención a cosas. Y bueno, y en ese mundo estamos inmersos en la publicidad desde hace muchísimo tiempo, y en la comunicación y en el marketing. Y entonces por eso, y estamos metidos desde un lugar que quizás, bueno, después vale la pena como repensar, ¿no? Que es tratando de entrometernos como un convidado o no invitado, ¿no? Con mensajes que quizás la gente no está esperando en momentos que no está esperando, ¿no? Entonces, bueno, eso ya per se supone pensar distinto un poco cómo estamos haciendo la comunicación, el marketing y la publicidad, pero de todas formas, aunque lo hiciéramos distinto, tenemos estas tres premisas, que es que necesitamos ser breves, necesitamos ser altamente efectivos y necesitamos que los demás hagan cosas a partir de lo que les decimos, ¿no? Como que necesitamos provocar comportamientos. Y en ese marco es que contamos historias, ¿no? Nosotros sabemos que las historias son, condensan, ¿no? Encapsulan, tienen una forma muy práctica de reunir datos con emociones, que es con la manera en que las personas recordamos las cosas, lo hacen de una manera como muy sintética, y que eso genera mucha recordación. Y entonces, bueno, por eso contamos historias que, dicho canchero, ahora le decimos storytelling o algo así, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros estamos como en el mundo de las historias porque sabemos que tenemos que transmitir información, tenemos que convencer, y que las historias son como datos con alma. Y en ese sentido encontramos, ¿no?, relevancia y síntesis en ese proceso de... Bueno, esto es como la intro de, bueno, ¿por qué nos importa tanto el tema de las historias sin estereotipos? Porque es como la herramienta fundamental con la que trabajamos en comunicación, y entonces, bueno, nos importa especialmente que las historias no vengan con estereotipos negativos, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, y acá entró donde aparecen, ¿no? Nosotros estamos en estas tres limitantes que tenemos de tiempo, de conceptualización, etcétera, que les decía antes. Buscamos como atajos desde la comunicación para cortar el tiempo de interpretación, ¿no? Estamos buscando como una especie de puente al imaginario de la gente, como una especie de pasaporte, algo que nos haga que las personas entiendan más rápido lo que les queremos decir, ¿no? En esta constricción que tenemos de la atención, esto cada vez lo necesitamos más. Y claro, las estructuras narrativas clásicas, o sea, inicio, nudo, desenlace, la historia del héroe, eh, todas las maneras de contar normales que nosotros conocemos, normales, me salió la palabra, desde que las que conocemos normatizadas de toda la vida hasta ahora, le dan como previsibilidad a las personas sobre lo que contamos. Dicen, bueno, ahora va a pasar esto, ahora el personaje va a hacer esto otro, ¿no? Y entonces aceleran ese paso que nosotros tenemos en la construcción de sentido. Tenemos estructuras, como yo les decía, las estructuras clásicas con el clímax, como, qué sé yo, Caperucita Roja, ¿no?, que tiene una intro donde Caperucita se encuentra con el lobo, después pasan cosas, ¿no?, cada vez más, hasta que llega, bueno, qué ojos tan grandes tienes, qué nariz tan grande tienes, qué boca tan grande tienes para comerte mejor. Bueno, ese es el clímax, y después viene como el desenlace, ¿no? Sabemos lo que va a pasar. O sea, están esas estructuras, están también los géneros. O sea, nosotros sabemos que si vemos una película de vaqueros, vaqueras, digamos,
y vemos una bola de heno corriendo y aparecen las piernas de alguien con unas botas, seguramente del otro lado va a haber otra persona que está en la misma situación y va a haber un duelo. Y si nosotros vemos una niña que tiene una pistola de agua y está parada en un lado del parque y del otro lado vemos parada otra niña igual que tiene una bombita de agua y es carnaval, sabemos que va a haber un duelo de agua ahí, ¿no? O sea, hay cosas que ya nos imaginamos y que van a suceder porque los géneros nos los cuentan, ¿no? Y asimismo los formatos, ¿no? El chiste, bueno, sabemos ahora que el formato de TikTok que hace así, así, me va a contar después el que pasa para abajo y para el que va al otro lado, ¿no? Los chistes también tienen como un remate, todo eso nos va como generando una manera de pensar, los motivos también, o sea, la madre y el niño, ¿no? O sea, sabemos que hay imágenes que también nos remiten a ciertos contenidos. Y en ese sentido, los estereotipos, ya que me apuré un poco hasta llegar acá, pero los estereotipos tienen ese mismo rol, ¿no? Que juegan esa idea, ¿no? Una canción que sepamos todos, ¿no? Cuentan algo que supuestamente la sociedad puede interpretar de manera rápida. Y por eso yo tengo la hipótesis de que se cuelan tan rápido en la caja de herramientas de la comunicación. Se cuelan mal, ¿no? Son como entran dentro del caballo de Troya, ¿no? Metidos adentro de las ganas de hacer las cosas bien, aparecen los estereotipos nocivos que perpetúan, ¿no? Una cultura que limita a las personas que caen en ese estereotipo, ¿no? El latino que vende drogas, la mujer que tiene que estar cuidando a los niños en la casa o no sé qué, ¿no? Digamos, aparecen metidos como caballo de Troya en nuestras historias. Entonces, bueno, el estereotipo, ahora nosotros sabemos claramente que es limitante, ¿no? Y tenemos como profesionales un imperativo moral, digo yo, ¿no? O sea, en el sentido de que sabemos que es dañino, entonces no lo tenemos que hacer. O sea, es como que parece una obviedad, pero ¿qué pasa? Lo que me parece interesante es que no solamente ahora sucede que hay un imperativo moral, ¿no? De que sabemos que está mal y que por eso no lo deberíamos hacer y no debería pasar, sino que lo más interesante es que ahora tampoco conviene. Y esto me parece que es una cosa buenísima sobre la cual nosotros tenemos que apalancarnos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros para que las cosas funcionen, las campañas que son buenas, las comunicaciones que llegan, que son compartidas, que la gente se siente que le llegan, tienen sorpresa, generan empatía, son singulares, hablan de cosas muy particulares y precisas y propias, y tienen una poética en común. Y resulta que los estereotipos negativos no sorprenden, no generan ya empatía, no son nada singulares, justamente, y tienen una poética que atrasa, ¿no? Entonces, nada, está buenísimo entender que además de que son malos, no nos ayudan en eso que pensábamos que ayudaban, si se quiere, los que pensábamos que ayudaban. Bueno, pero entonces, me diría Mariana, entonces, ¿por qué se siguen haciendo? ¿No? ¿Por qué los seguimos viendo? ¿Por qué cuando analizamos las comunicaciones siguen apareciendo? Bueno, acá en el grupo, en el equipo, no solamente yo, tenemos algunas ideas, ¿no? de por qué. Y diría, bueno, esta es como quizás la más obvia, ¿no? Que es que los tenemos naturalizados, no los vemos, no nos damos cuenta, se nos pasan, están como en este lugar del espejito retrovisor donde tenemos ceguera. Entonces quizás a mí no se me pasa la cuestión de género, pero quizás la étnica sí se me está pasando, ¿no? O sea, cada uno tiene una ceguera diferente. Y eso hace bueno, que no veamos y que cuando los equipos que producen los contenidos, las comunicaciones no son diversos, tenemos todos la misma ceguera y se nos pasa a todos, ¿no? Entonces por eso es tan importante que los equipos sean diversos para poder mirar diferente, ¿no? Y poder crear distinto.
La otra cosa que nos pasa, dirías más de orden como si siquiera económico, que yo le pongo como nombre, lo tomo prestado, ¿no? De otros lados, que es la dependencia del sendero, ¿no? ¿Qué es esto? Dependencia del sendero es, vieron, yo lo uso una manera de contarlo, que vieron que hasta hace poco, que Elon Musk empezó a hacer cohetes que llevaban las naves espaciales al espacio, a la Luna, a los otros planetas, los cohetes no podían tener el ancho más grande que el de dos percherones, dos caballos percherones. Y uno dice, ¿qué tiene que ver un cohete con un caballo percherón, no? Bueno, tiene que ver justamente porque cuando se empezaron a hacer, hace miles de años, las vías romanas, o sea, cuando está el Imperio Romano y se empezaron a hacer las vías romanas, se hicieron esas grandes rutas, ¿no? Que atravesaban el Imperio Romano para que pudieran, esas rutas se hicieron en el ancho para que pudiera ir un carro que estuviera tirado por dos caballos percherones, ¿no? Y tenían ese ancho. Claro, después sobre esas vías romanas, cuando se inventó el tren, se pusieron las vías del tren, que las vías del tren también tenían el ancho de dos caballos percherones porque era el ancho que tenía la vía romana. Y entonces, así, por eso son angostitos los trenes y no son como los colectivos que son más anchitos, ¿no? Eh, y después cuando se empezaron a hacer los cohetes para llevar a la Luna, se tenían que llevar acostados hasta la plataforma de despegue, ¿no? Y se llevaban acostados así sobre las vías del tren, que eran anchas como las de dos percherones. Entonces terminamos mandando cohetes a la Luna anchos como dos caballos. Esa situación nos está pasando a nosotros también en la comunicación. O sea, ¿por qué? Porque tenemos propiedades, las multinacionales lo llaman las properties, ¿no? Y esas propiedades nos generan una dependencia del sendero. Yo ahora, no, sin poner el dedo acusador para nada, porque muchas de esas propiedades ya están modificándose, cambiando, generando cosas nuevas, pero vos tenés Mr. Músculo, la gotita de Magistral o la pareja de Galicia, y bueno, la tenés y era de una forma, ¿no? Y esa manera en que tenían, bueno, fue cambiando, por suerte esas propiedades que estoy contando fueron como, pero muchas de las marcas tienen un montón de propiedades que les generan mucha dependencia del sendero y que, bueno, nos cuesta como modificar. Digo. Ahora, entonces, ¿qué hacemos, no? Porque como bien, como yo también pienso, y con mi sesgo de confirmación digo, qué bien, lo dijo Mariana antes, nosotros no queremos propiciar una cultura de la cancelación. Y no queremos un proceso policíaco sobre el proceso creativo, donde estamos tratando de escrutinear a ver cuál es el estereotipo que no sé qué. No, nosotros queremos una mirada propositiva sobre nuestro proceso creativo. Y una de las cosas que ahí pienso de cómo hacerlo, ¿no? Es que por un lado recordar que los procesos creativos tienen procesos de divergencia y procesos de convergencia, ¿no? En el proceso de divergencia es donde uno es clásico, como el brainstorming, la lluvia de ideas, o sea, cuando aparece todo lo que podría suceder. Me tengo que horrorizar en el brainstorming si aparecen las cosas que diría que son estereotipos negativos o qué sé yo. No, aparece, todo va a aparecer, ¿no? Lo importante es en los procesos de convergencia, o sea, cuando tenemos que tomar las decisiones sobre cuál es la idea que vamos a usar, sobre cómo vamos a comunicar, etcétera, tener presentes esta lente de mirar de manera distinta esos contenidos y de manera diversa, ¿no? Para que en los procesos de convergencia, en las elecciones, esas decisiones sean las decisiones más interesantes, ¿no? Entonces, eh, pienso que es importante como tener como checklist del que pilotea los aviones. Vieron que en las películas, o si tenés un amigo que tiene la suerte de ser piloto, una amiga que pilota de avión, eh, que cuando están por despegar, miran como una cartilla, ¿no?
que ahí yo puse la foto, que es el checklist. Y por más que tengan, yo creo que para ser piloto de avión comercial necesitas más o menos 200 horas de vuelo. Por más que tengan 2000, igual agarran el papelito y leen, ¿no? Alerones, alerones, luces, no sé qué dice el papelito en realidad, pero y lo chequean, ¿no? Y acá lo mismo, o sea, a mí no me importa si trabajo desde el 95, que es un montón, en comunicación, si hicimos un máster en género, no importa, o sea, o hayas empezado ayer. O sea, siempre es importante como tratar de hacer en el proceso de convergencia ese chequeo, porque antes de despegar una idea, ¿no? Decir, bueno, vamos a elegir esta y la vamos a desplegar en un montón de actividades. O aterrizarla, ¿no? Cuando estamos por aterrizar en un montón de piezas, acciones, etcétera, tenemos que hacer un momento de checklist, ¿no? Y acá les cuento un poco las cosas que nosotros hacemos de checklist, que nos parece que son relevantes, ¿no? Bueno, este es el gran amigo o la gran amiga de la actividad de comunicación, y que es el antídoto principal contra los estereotipos, que es fijarse si uno está trabajando sobre un buen insight, ¿no? El insight es aquello que encontrar algo que las personas se dicen a sí mismas y piensan, pero que todavía no han podido expresarlo en palabras, explicitarlo, hacerlo público y hacerlo parte de un colectivo, ¿no? Y entonces, si nosotros encontramos que estamos un insight y estamos trabajando sobre un insight, hay muy baja probabilidad de que nosotros estemos en un estereotipo, porque el insight es algo genuino que las personas están pensando y todavía no han dicho, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos como la posibilidad de generar ese puente y ponerlo en palabras. Y eso es buenísimo. Entonces, una buena manera de mirar el checklist es, ¿tengo o no tengo insights? El otro gran aliado es el propósito, ¿no? Las marcas tienen una razón de ser en el mundo, una razón por la cual existir, y esa razón de ser, en general, es una razón de ser que cubre una necesidad y que le propone a sus audiencias una solución respecto de cosas que necesitan en sus vidas, ¿no? Y si nosotros podemos conectarnos cuando hacemos las comunicaciones con el propósito de las marcas, tenemos muchísima chance de hacer comunicaciones más genuinas que no estereotipadas, ¿no? Entonces, esto que uno dice que para poder comunicar a los demás uno tiene que estar más conectado con uno mismo, o sea, porque comunicar con los demás es conectar con los demás, entonces para conectar con los demás necesito estar conectada conmigo mismo, le pasa a las marcas también. Para poder conectar con las audiencias necesitan estar más conectadas consigo mismas, y eso es conectarse con su propósito. Entonces, en la medida que nosotros podamos generar ideas de comunicación que estén basadas en propósito, vamos a estar bastante bien alineados para salirnos de los estereotipos. La otra cosa, y ahora ya me pongo como más táctica, ¿no? Es cuando ya estamos en las historias, o sea, nosotros sabemos que las historias las mueven los personajes, ¿no? Por acción y reacción. O sea, Caperucita le dice al lobo, ¿no? Pero qué ojos tan grandes tienes, para mirarte mejor y tener, bueno, acción, reacción, eso es lo que mueve la historia, ¿no? Entonces, claro, hay otro nivel donde mirar los estereotipos que es bien específico, que es mirar si los personajes son personajes que entran dentro del mundo de los estereotipos negativos, ¿no? Y acá yo quiero hacer una diferenciación entre los estereotipos negativos y los arquetipos, ¿no? Porque los estereotipos negativos son estas caracterizaciones que hacemos de ciertas poblaciones, extrayendo sus características entre comillas, porque pensamos por prejuicio que son negativas, ¿no? Y que esa manera de hablar acerca de esas comunidades las limita a
ciertos comportamientos, ciertas miradas de los demás hacia ella, ¿no? Yo uso la palabra negativos porque, para ser como bien claro, porque a veces estereotipos, alguna gente lo puede interpretar como que podría haber estereotipos positivos. En general, los estereotipos son limitantes y podríamos decir estereotipos solo, pero bueno, para estar como súper claros, decimos estereotipos negativos. Y por el otro lado, las historias, no sé si desde los egipcios, porque no sabemos cómo se contaban las historias, pero desde los griegos seguro, están, así como tienen las estructuras clásicas, están compuestas por personajes que son arquetípicos, que son arquetipos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los arquetipos y los estereotipos? Los arquetipos, que no, ustedes saben que un psiquiatra bastante, bueno, reconocido, que se estudia mucho en psicología, que es Jung, describió 12 de esos arquetipos de personalidad, ¿no? Son personajes típicos que llevan adelante la historia de alguna manera que nosotros todos podemos reconocer. ¿Cuál es? Y esa tipicidad se extrae de sus cualidades más positivas, ¿no? O sea, es una caracterización típica de un personaje a través de su positividad, de lo que aporta, ¿no? Entonces el estereotipo es a partir de lo negativo y lo que lo limita, y el arquetipo es a partir de sus potencialidades y positividades y es lo que aporta a la historia, ¿no? Los arquetipos clásicos son las personas sabias, inocentes, heroicas, rebeldes, exploradoras, magas. Entonces uno lo ve a Dumbledore, ¿no? En Harry Potter, y lo ves y es el mago, y sabes qué va a pasar con un mago así. Y cuando ves al personaje similar en El Señor de los Anillos, que sería Gandalf, también sabes para qué lado va a ir, qué tipo de cosas van a suceder. Entonces estos personajes, y acá, porque si no, es muy difícil construir historias si no tenemos ningún tipo de posibilidad de generar arquetipos, ¿no? Entonces, ¿es una herramienta clave? Sí. Lo importante es qué es lo que toma, ¿no? Toma los aspectos positivos que llevan adelante la historia de estos personajes. Y entonces acá lo que nos tenemos que preguntar es cómo estamos construyendo los personajes. Si son singulares, ¿no? Si esos personajes dicen lo que piensan, si deciden por sí mismas, ¿no? Si tienen agencia, ¿no? Acá yo puse a la princesa Mononoke de Estudio Ghibli, que no sé si todos la conocen, pero es una princesa muy particular, ¿no? Que tiene una vida distinta, con decisiones diferentes, ¿no? Que vive en otro espacio que no es el de la ciudad, que bueno, digo, ¿cómo son estos personajes? Y la otra cosa que nos tenemos que preguntar a nivel de la construcción de la historia es cómo estamos definiendo la lucha entre las dos fuerzas, porque una historia tiene inicio, nudo y desenlace, en el nudo hay conflicto, ¿no? Y es muy importante cómo nosotros desarrollamos el conflicto, o sea, qué fuerzas hacemos oponer, ¿no? ¿Somos las fuerzas más clásicas las que vamos a hacer oponer? O sea, vamos a hacer, por más que sean divertidas, ¿no? O sea, o interesantes, qué sé yo, casados con hijos, no sé, tiene una manera de oponer ciertas fuerzas clásicas, quizás con un twist, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso desde una perspectiva más diversa? O sea, ¿qué tensiones? ¿Quiénes son protagonistas? ¿Quiénes son antagonistas? ¿Cómo producimos esas tensiones? Yo acá traje sé que hay personas de otras partes, que no son de mi ciudad, digamos, mi amiga de Buenos Aires, sino que son de otras ciudades, de otros países, pero traje algunos ejemplos más como nacionales argentinos y algunos más internacionales como para compartir, pero por ejemplo este es uno nacional que a mí me gusta, que es el del tomar mate cocido, no sé si ubican la publicidad. El otro día yo iba en el auto y escuchaba la radio y el jingle decía, me junto con mi ex y la pasamos bien, ¿no? O sea, la publicidad es tomo mate cocido y qué, y en la canción es me junto con mi ex y la pasamos bien, ¿no? Y ahí me parecía súper interesante, o sea, ¿qué conflicto estoy ahí como que qué fuerzas estoy como contraponiendo, ¿no?
La idea de que uno con la ex te tiene que llevar a las patadas y que es una guerra de los roses y que no hay foro, y la de nos podemos juntar y pasarla bien, y los que pensamos cosas diferentes, también pensamos cosas diferentes en relación a cómo nos relacionamos, ¿no? La otra cosa que vi, que digamos que puedo hacer como recap de lo que fue como el trabajo que estuve haciendo todos estos años, ¿no? Es que a veces para romper los estereotipos es necesario explicitarlos, ¿no? Necesitamos como ponerlos en la conversación para poder romperlos, ¿no? Yo tengo dos casos un poco antiguos, voy a decir, porque hablan un poco, pero me pareció interesante ponerlos porque todos seguramente y todas los conocen, y porque también sirve para todos los países. A mí me tocó hace muchísimos años, creo que fue más o menos 2010, trabajar con Procter & Gamble P&G, que nos invitaron a participar del armado. Trajeron personas de todos los países del mundo donde Procter & Gamble tenía operaciones, y la agencia que trabajábamos en conjunto llevaba adelante la comunicación para pensar esta campaña que se llama Like a Girl, que todos la deben conocer, me parece que es como una niña, ¿no? Y un poco acá fue una de las primeras que hizo esto de explicitar el estereotipo. Lo que hacían era, le preguntaban a niñas y las filmaban en video, una videasta súper reconocida, fotógrafa también, cómo era eh, tirar una pelota como una niña, cómo era correr como una niña, cómo era saltar como una niña. Y las niñas lo hacían con todas sus fuerzas, ¿no? Corrían a toda velocidad, tiraban la pelota lo más fuerte que podían, ¿no? Lo hacían con conciencia y a full, ¿no? Y después le hacían esa misma pregunta a jóvenes y mujeres y a hombres y a niños sobre cómo era tirar la pelota como la niña, pelear como una niña, correr como una niña. Y la respuesta era, tipo, tirar la pelota como una niña era como tirarla así, correr era como correr así, como medio floripondiamente, ¿no? Pelear era como así, sin ningún tipo, como cuidándose las uñas, ¿no? Y la pregunta que se hace, digamos, la comunicación es, ¿en qué momento hacer algo como una niña se convirtió en algo despectivo, ¿no? ¿Cuál es el momento en la vida de las personas en que hacer algo como una niña se ha convertido en esto, ¿no? Y sobre esa explicitación en sí misma rompe ese estereotipo. Y la otra que me tocó más como testigo, ¿no? Porque me tocó de jurado en un premio internacional en Cannes, estuve muy contenta de poder ir como jurado, y el año en que eso fui como jurado, la campaña que competía era Fearless Girl, ¿no? La de la niña sin miedo que estaba contra el toro de Wall Street, que también explicita ese estereotipo, ¿no? Las niñas tienen miedo, son miedosas, ¿no? Y esta lo rompe poniéndose delante del toro, ¿no? Bueno, entonces otra manera es explicitándolos, que podemos saber que no los estamos replicando, propiciando, etcétera, ¿no? Y después otra forma que me parece interesante de resolver este tema es usando la innovación de base, o lo que se llama grassroots innovation, que es viendo qué está funcionando en la sociedad a pequeña escala, que es parecido a los insights, pero tiene como otro, está explícito ya en la sociedad ya lo está haciendo, no es algo que está pensando y no se dice, sino son cosas que están haciendo pero a pequeña escala, y nosotros poder tomarlas y hacerlas a gran escala, ¿no? Y acá yo traje también un ejemplo por ahí un poco más antiguo, que creo que es del 2018, que es el de Coca-Cola. Coca-Cola es una compañía con la cual trabajé bastantes años, ¿no? Y
Y en Brasil hay una manera de hablar de la despectiva, ¿no? De hablar de las personas trans, que es como decir como que estuvieran como escondiendo algo, ¿no? Que las personas trans son alguien, como personas que te estuvieran tratando de vender lo que no son, ¿no? Como que porque, entre comillas, no son trans, sino que se disfrazarían de persona, otra persona, en vez de estar expresando su propia identidad, que eso es algo que pasa en un montón de países, que se piensa, o se pensaba así en muchos casos, ¿no? Y entonces, y la manera de decirlo, que acá en Argentina dicen, bueno, esta persona patea para el otro lado, o bueno, dicen ese tipo de cuestiones. En Brasil era decir, esa Coca-Cola no es una Fanta. Perdón, dice, sí, esa Coca-Cola es una Fanta, decían, ¿no? Y entonces, es como diciendo, ese envase esconde otra cosa, ¿no? Y, y Coca-Cola, que Coca-Cola, les digo, es que yo trabajé para la compañía, era una compañía que en una época, si vos, no sé, le mandabas el rojo de un Pantone distinto, era como tipo un sacrilegio. Imagínense lo que es a tomar una campaña así, que lo que hicieron, ahora les voy a contar, es agarraron la Coca-Cola roja, que es como la emblema total, y la llenaron de líquido de Fanta, que eso es como, no sé, no hay, no entraría en la cabeza de una persona de los 60, de los 70, de los 80 ni de los 90 que en el marketing de Coca-Cola jamás, ¿no? E hicieron eso, llenaron latas de Coca-Cola con Fanta, y lo que decía, y acá van a notarse todo paralelismo con la del mate cocido, decía, eh, esa Coca-Cola más Fanta, daí en portugués es ¿y qué? ¿No? Entonces sí, soy una Fanta, ¿y qué? ¿No? Y bueno, esa campaña la lanzaron para Carnaval y para el Día del Orgullo primero, y después para Carnaval, y se convirtió en un ícono. Las personas se disfrazaban de Coca-Cola, se abrían la camisa, abajo tenían la Fanta. O sea, fue súper apropiada por todas las personas trans, además. O sea, bueno, y funcionó perfecto. Entonces, o sea, algo que está en la sociedad, poder tomarlo, ¿no? Y llevar, en este caso fue revertirlo y llevarlo a gran escala. Y ahora un poco ya como cerrando, porque así nos queda un poco de tiempo para poder conversar entre todas y todos, es que la otra manera de darnos cuenta o de preservarnos, ¿no? De usar estereotipos negativos, es recordar que siempre estamos en una conversación. Y que en ese sentido, eh, la conversación en la cual estamos implica hablar con otras personas, ¿no? Y que bueno, que hay cosas, yo lo asemejo un poco, voy a hacer como una pequeña metáfora con el manejo de montaña, en el sentido de que estas conversaciones que estamos teniendo en esto, nosotros todos sabemos conversar, pero el contexto cambió y las maneras de conversar son distintas, y además nos hemos dado cuenta de cosas y queremos conversar distinto. Y entonces, ¿cómo es que lo asemejo al tema del manejo de montaña? Que bueno, que vieron que para manejar en la montaña no es que esencialmente tenés que saber manejar distinto. O sea, más o menos tenés que manejar de la misma manera que manejas en la ciudad o en la ruta, o sea, en términos de que el volante se maneja igual, los pedales son los mismos, los cambios son los mismos, más o menos es todo lo mismo. Pero uno tiene que prestar más atención, ¿no? Y tiene que como salirse del automático, ¿no? Y tiene que entender que tiene que estar más presente, que tiene que escuchar más, que tiene que empatizar más, que tiene que estar más enfocado en el proceso de aprendizaje, de que no sabe todo, de que tiene que estar aprendiendo, ¿no? Y tiene que explorar cosas que no sean tan literales, ¿no? Nuevas metáforas, nuevas maneras de decir. O sea, como vieron que Kahneman dice sistema A, sistema B, sistema A, ¿sí? Es lo que tengo que prestar atención, sistema B es lo que ya tengo en automático. Bueno, estas conversaciones las tenemos que pasar al sistema A estar prestándoles atención. Y además entender que sí es cierto que además de que hay que prestar más atención, tiene ciertas especificidades esta conversación que queremos tener, que sea una conversación sin estereotipos, que tenemos que salir de viajes solitarios
mundos más compartidos, a conversaciones más corales, más open source, o sea, en el sentido de código abierto, donde los otros puedan participar y proponer y sumar a lo que decimos, y que hay cosas que tenemos que dejar de hacer, ¿no? Como dejar de poner personajes que no pueden decidir o que no tienen agencia, dejar de salir sin un checklist, ¿no? Hay cosas que tenemos que continuar haciendo porque son buenas para esto, que es trabajar con insight, poder usar los arquetipos positivos, comunicar desde el propósito, usar la innovación social a favor de la sociedad. Y hay cosas que por ahí tenemos que continuar, pero haciendo distinto, ¿no? Pensando otras correlaciones de fuerza, otras canchas, otras maneras de combatir en el conflicto, otras tensiones, otros opuestos, y quizás crear cosas nuevas, ¿no? Como sumar nuevas estructuras narrativas, más corales, con formatos más abiertos, ¿no? Y aprender. En todo este proceso poder aprender. O sea, nosotros ahora en la consultora, en el equipo, en Stereotype Alliance, con las otras empresas nos enfocamos sobre todo en aprender, en poner foco en lo que funciona, tratar de entender cómo lo hicimos, ver si eso se puede repetir y convertirlo de esa manera en un asset, en un capital. Así que bueno, con esto cierro. Y lo que les iba a pedir es por un ratito, un segundo que ustedes piensen, y si quieren, lo quieren poner en el chat, todavía mejor, qué se llevan de esto que venimos charlando. Y bueno, nos queda un ratito para compartir preguntas y bueno, dejo de compartir acá la pantalla. ¿Todo bien? Hablé como tipo todo seguido. No las vi mucho porque estaba presentando, pero están ahí, ¿no? Están todos. Sí. Háganme una señal de vida. Súper interesante, Mariana. Hubo muchos comentarios en el chat. Y bueno, también, y también fueron circulando ejemplos de las publicidades que mencionaste, de los personajes. Eh, También preguntaron por bibliografía sobre el tema, para seguir profundizando. Ahí estoy tratando de seguir el ritmo del chat porque bueno, tenemos 500 personas conectadas acá y otras 500 en vivo, así que estamos tratando de ver los comentarios y las preguntas. Bueno, también menciona Belén, por ejemplo, el desafío de encontrar recursos creativos que permitan salir de los hábitos de estereotipos nocivos. ¿Qué tácticas o opciones efectivas se pueden poner en juego? Eh, Dice que los manuales de marketing forman a los equipos enfocados en un target tipo de consumidor, que siempre Sí, se busca la re. definición. ¿Qué opciones puede haber para eso? A mí esta última, la del target, me parece eh, como en el corazón del problema, ¿no? Eh, es un tema y yo creo que cuando uno dice, bueno, yo este producto lo estoy pensando para este grupo de gente, ¿no? Bueno, ahí hay una primera mirada, ¿no? De si ese grupo de gente es inclusivo o no, ¿no? En términos de, porque bueno, está bien que si yo voy a hacer pañales, esté pensando en personas que tienen hijos que están en edad de usar pañales, hijes, hijas, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, y en ese sentido, ¿por qué le estaría hablando a personas que no están en cuidado de pequeños que están en edad de pañales, ¿no? Ahora, esas personas que están a cuidado de niños, niñas, niñez en edad de pañales, ¿no? Pueden ser de maneras muy diversas. Pueden ser de, digamos, de Buenos Aires, Capital Federal y GBA, o pueden ser de Catamarca. Pueden ser familias, entre comillas, tradicionales, o pueden ser familias monoparentales, pueden ser dos papás, dos mamás, puede ser una abuela, puede ser una persona cuidadora, puede ser una persona trans, puede ser, o sea, hay como una variedad enorme. Entonces ahí una cosa es segmentar y otra cosa es en la segmentación, la otra cosa es no incluir, ¿no? Que
y en eso, y es como que, así como decíamos que en el caballo de Troya, de hacer rápido, encontrar marcos de interpretación sencillos, etcétera, se nos cuelan los estereotipos. Yo siento que en la segmentación del target se cuela también una mirada sesgada sobre quiénes son las personas que querrían, podrían o deberían acceder a ese servicio que yo estoy tratando de ofrecer, servicio o producto, ¿no? Entonces me parece súper relevante lo que hice. O sea, yo no estoy tan, como que no me preocupa el concepto de target en sí mismo, porque bueno, es normal en términos de, normal de nuevo, ¿no? Es lo común en el sentido de que nos sirve, es operativo. Lo que me parece que, de nuevo, hay que aplicarle el checklist, ¿no? A esa segmentación para entender si estoy realmente segmentando de la manera en la cual están esos consumidores y consumidoras actuando, ¿no? Gracias, Mariana. Acá también como ticket de salida van mencionando que se llevan como lo de pequeños cambios en la comunicación, pequeños pasos que generan grandes cambios, el uso de las metáforas que positivas, el manejo de la montaña, esto de cambiar los comportamientos, no seguir en automático. Eh, También hay comentarios de personas que trabajan en cooperativas y la importancia de empezar a aplicar la comunicación sin estereotipos a nivel directivos, donde todavía faltan políticas con perspectiva de género. Eh, bueno, Está hay buenísimo eso que muchísimas, decís, sí. Marian, porque una de las cosas es que eh, yo me considero que soy una buena persona, digamos, ¿no? O sea, trato, hago lo posible, ¿no? Ahora, ser buena persona no me exime de hacer las cosas, de equivocarme, ¿no? Y en ese sentido, para eso están como los procesos, no me exime de tener sesgos, no me exime de tener cosas que no veo, ¿no? Y entonces está buenísimo esto de acompañarse con otras, con otros, para pensar, ¿no? Y bueno, y qué sé yo, yo desde mi sesgo digo, una cooperativa, qué lindo, o sea, se deben llevar bárbaro, espectacular, qué copado eso. Y bueno, la persona de la cooperativa dice, bueno, y nosotros también necesitamos, ¿no? Que a nivel de los líderes sea sin sesgos, o sea, todas necesitamos repensar y salirnos un poco del automático. Y lo que yo creo es que ese tiempo que, entre comillas, te demora hacer la pausa, te recontra repaga cuando haces el deployment, o sea, la implementación de toda la campaña, y esa campaña sale sin errores, ¿no? Sale sin conceptos complejos que no asumen, que no ayudan y que son un tiro en el pie, ¿no? O sea, entonces es un ratito para pensar y mirar y a veces rehacer, porque esa es la otra cosa, a veces. Y acá entra también lo que decía Marian antes de la campaña de Startup Alliance, la de Say Nothing, Change Nothing, ¿no? Que es en el momento en el cual uno encuentra los problemas que los tiene que decir, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque a mí me ha tocado estar en la mesa donde están todos embalados, todas embaladas con una idea espectacular, que además es re graciosa y que está buenísima, pero que está llenísima de estereotipos. Y tener que decir, ser la persona que tiene que decir, chicos, vamos a tener que repensar esto porque así no vamos a poder salir, ¿no? Y es medio un lugar de aguafiestas, ¿no? Porque estábamos todos tan copados con esta idea, ¿no? Estaba tan buena, sí, pero no estaba tan buena. O sea, y es difícil estar en ese lugar y ahí es importante como tener otras aliadas y aliados. Y bueno, y por ejemplo, las cosas que tiene la guía de Say Nothing, Change Nothing ayudan a cómo ponerse en esos lugares sin ser castigada, ¿no? Por estar en ese espacio, ¿no? Sin ser después como ubicada en la persona que es la policía del dedo que dice, ay no, a Mariana no se lo mostremos porque nos va a cagar la campaña, ¿no? O sea, sino que la persona propositiva que puede generar un cambio y que después eso funcione mejor.
Y entonces, por eso es importante que el espacio lo tomen las mismas personas de una forma creativa, no desde un lugar de cancelación, ¿no? Ahí, Mariana, creo que dijiste algo clave que también venimos viendo mucho y trabajando a nivel de sesgos, que es que estamos aprendiendo, porque lo que hemos aprendido lo tenemos naturalizado, todavía está en automático y puede reproducir estereotipos nocivos que afectan y crean desigualdad, pero algo clave también es, bueno, sin cancelar, sin qué herramientas podemos usar, dónde las podemos encontrar. Por eso esta mirada de que sea desde lo educativo y desde lo constructivo, sabiendo que nos vamos a seguir equivocando, ¿no? También en el proceso. Hay un montón de comentarios, estamos llegando ya al horario. Mariana, así que quisiera que cierres vos el taller. Hay preguntas que dan para un taller en sí mismo. Por ejemplo, aparece en el chat qué pensás del lenguaje inclusivo. Tenemos un taller específico para comunicación con enfoque de género, pero bueno, Yo, ahí me mira, soy gustaría una que sí. persona, a la Mm, persona que preguntó, yo tengo 53 años y me cuesta el lenguaje inclusivo en términos mm. de uso cotidiano, pero entiendo qué es lo que lo propulsa. También entiendo que hay personas que vos le tocas el botón del lenguaje inclusivo y les agarra como un ataque de nervios y entonces no puedes hablar más, ¿no? Y entonces ahí, bueno, como dijo Marian, hay como hay un taller entero sobre enfoque de lenguaje y de un lenguaje con enfoque de género. Si me preguntás a mí en particular, eh, no estoy ni a favor ni en contra, parece una manera soft de decirlo, pero, o sea, entiendo las razones por las cuales se usa, pero si me tuvieran que preguntar a mí si yo tengo que hacer la próxima marcha de Ni Una Menos, si pondría Ni Une Menos, no lo pondría, porque creo que habría muchas mujeres que no irían a esa marcha si yo le pongo Ni Une Menos, porque no lo entenderían, lo entenderían desde un lugar sesgado, ¿no? Entonces, para mí, y pienso que la marcha de Ni Una Menos no es para las personas trans, o no es para otras personas, o para las diversidades, o para LGTBQ+, etcétera. No, no pienso eso. Yo pienso que es para todas, todos. Es una marcha inclusiva. Sin embargo, me parece bien que se siga llamando Ni Una Menos. Entonces, entiendo las dos situaciones. Entiendo que hay personas que no se sienten representadas por el lenguaje y que está muy bien que lo usen de esa manera. Entiendo que a mí por ahí me cuesta, pero que tengo que hacer el esfuerzo para hablar más, de una manera más inclusiva. Y entiendo que hay gente que todavía le cuesta un montón entender estas razones y que tenemos que dialogar porque vivimos en una sociedad compleja donde todas y todos somos parte, ¿no? Bueno, para cerrar, yo lo que les diría es, vamos a mandar la presentación, vamos a mandar un mail que tiene los descargables de las guías y de todas esas cosas. Estoy feliz de haber compartido este tiempo. Eh, para mí es, o sea, no lo digo por legalería, digamos, para mí es un aprendizaje, yo no me siento una experta en esta temática, siento realmente un aprendiz. Y bueno, creo que, pero, y siento que es un aprendizaje interesante, divertido y útil. Así que bueno, nada, las invito a todos a que sigamos, que nos encontremos en otros seminarios, bueno, donde sea. A mí me encuentran en todas partes, estoy en todas las redes, todo me mandan, lo que estoy muy hallable. Así que bueno, y al Stereotype Alliance también. Así que bueno, un beso enorme, un abrazo y que sigan bien, que tengan lindo día. Mariana, muchísimas gracias. Súper valioso el taller y el contenido. Muchas gracias a todos los y las que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima fecha, el 7 de septiembre, donde vamos a compartir un taller sobre transformación digital con perspectiva de género. Y luego en octubre vamos a tener uno sobre masculinidades positivas, también en el marco de la Alianza Sin Estereotipos. Así que ya les vamos a compartir toda la información para el registro. Muchísimas gracias y que tengan lindo miércoles. Hasta luego. Beso a todos. Chao, Chao. chao. Gracias, Mariana. Gracias. Un beso a todos y todas.